Así enseñamos en EGACAL con nuestro docente exclusivo, Elmer Capchavera, sexto pleno casatorio civil. Buenas amigos, en esta oportunidad vamos a desarrollar el sexto pleno casatorio civil referente a ejecución de garantías reales específicamente. El sexto pleno casatorio civil está presente en la casación 2402-2012 Lambayeque. El proceso en el cual se desarrolló el sexto pleno casatorio civil se trata de un proceso de ejecución de garantías, específicamente en el caso de las hipotecas, la cual se tramita vía proceso de ejecución. En este pleno se estableció los siguientes precedentes judiciales con carácter vinculante. Se señaló que para la procedencia de una ejecución de garantías reales, en el caso de personas ajenas al sistema financiero, tenemos que presentar un documento constitutivo de la garantía real que cumpla lo establecido en el artículo 1098 del Código Civil, que se refiere a la formalidad, y el 1099 del Código Civil, que se refiere a los requisitos de validez de la hipoteca. Asimismo, debemos tener en cuenta las siguientes particularidades. Si ese documento constitutivo de garantía real, que es una escritura pública normalmente, está con una obligación determinada, o mejor dicho, la obligación se encuentra determinada y esa obligación está contenida en el propio documento constitutivo de la garantía, no será exigible ningún otro documento. Basta con ello porque la obligación se encuentra determinada. Si la obligación fuera determinable, es decir, que la obligación puede surgir posteriormente, en ese caso sí es importante presentar un documento reconocido por ley como título ejecutivo u otro documento idóneo que acredite la existencia de la obligación y que además cumpla con los requisitos del artículo 689 del Código Procesal Civil, que se refiere a que la obligación debe ser cierta, expresa, exigible, y si se trata de una obligación de dar suma de dinero, además líquida o liquidable. Asimismo, en la demanda debemos presentar el estado de cuenta de saldo deudor suscrito por el acreedor, detallando cronológicamente los pagos a cuenta si hubiere, así como el monto de los intereses pactados. Eso debemos presentar en la demanda. Y por último, los demás documentos indicados en el artículo 720 del Código Procesal Civil, que se refiere básicamente al documento de tasación del inmueble y al certificado de gravamen. Entonces, esto tratándose de una demanda interpuesta por un acreedor que no forma parte del sistema financiero. Ahora veamos, para la procedencia de la ejecución de garantías a favor de empresas que integran el sistema financiero, un banco, por ejemplo, tiene que presentar un documento constitutivo de la garantía real, igual que en el caso anterior, que cumpla lo previsto en el artículo 1098, que se refiere a la formalidad,
y el 1099 del Código Civil, que se refiere a los requisitos de la validez de la hipoteca, y en su caso lo dispuesto por su ley especial, que se refiere a la Ley de Instituciones Bancarias y Financieras, la Ley 26702. También aquí señala que si la obligación ya está determinada, obligación determinada quiere decir que se sabe exactamente quién es el acreedor, quién es el deudor, en qué consiste la prestación, ya está individualizada la obligación. Si esa obligación determinada se encuentra en el propio documento constitutivo, no será exigible ningún otro documento. En tanto que cualquier obligación que tuviera el constituyente de la garantía frente a una empresa del sistema financiero o para asegurar una obligación existente, determinable o futura, se deberá. Suele pasar que en casos cuando uno tiene relaciones comerciales con un banco y constituye una garantía, suele existir una cláusula en los contratos que dice que esta garantía asegurará las obligaciones que tenga con el banco, las que pueda tener actualmente o las que pueda tener en el futuro. Obligaciones directas, propias o respecto de terceros. Entonces, en ese tipo de situaciones, ¿qué se debe tener en cuenta? Primera situación. Tratándose de operaciones en cuenta corriente, en el caso que la persona tuviera contratos de cuenta corriente, se tendrá que tener en cuenta lo previsto en el artículo 228 de la Ley de Bancos, la Ley 26702, que señala que ante el cierre de la cuenta corriente existe un saldo deudor. Y ese saldo deudor está representada en una letra de cambio a la vista. Y es esa letra de cambio a la vista la que se debe adjuntar a la demanda. Letra de cambio a la vista debidamente protestada y emitida conforme a lo establecido en el último párrafo del artículo 228 de la Ley 26702, que es la Ley de Bancos. Entonces, en casos de operaciones que están en cuenta corriente. La segunda situación. En caso de operaciones materializadas en títulos valores, puede suceder que yo no tenga ningún contrato de cuenta corriente con un banco, pero eso sí, hay ciertas operaciones realizadas frente a un banco que están materializadas en títulos valores, como puede ser letras de cambio o pagarés. En ese caso, el banco tendrá que presentar a su demanda, adjuntar a su demanda, más allá del documento de constitución de la garantía, estos títulos valores, el respectivo título valor debidamente protestado, salvo que contenga la cláusula sin protesto u otra equivalente, siempre que cumpla con los demás requisitos establecidos en la ley de la materia según el tipo de título valor. Lógicamente, no basta con presentar el título valor, sino el título valor debidamente protestado, salvo liberación de protesto, pero que además el título valor cumpla con las formalidades establecidas en la ley de títulos valores, dependiendo de qué título valor sea. Si se trata de una letra, las formalidades de la letra de cambio; si se trata de un pagaré, las formalidades de un pagaré. Y en el caso que el tercer supuesto, el primero, recordemos, operaciones en cuenta corriente; el segundo, operaciones materializadas en títulos valores; y el tercero es cuando no tengo ninguno de los dos anteriores. En ese caso, ¿qué debe presentar el banco? Dice aquí,
operaciones distintas de las indicadas en los dos acápites anteriores, ¿qué debemos presentar? El documento que contenga la liquidación de saldo deudor conforme a lo establecido en el artículo 132, inciso 7 de la Ley 26702, suscrito por apoderado de la entidad del sistema financiero con facultades para liquidación de operaciones, detallando cronológicamente los cargos y abonos desde el nacimiento de la relación obligatoria hasta la fecha de la liquidación del saldo deudor, con expresa indicación del tipo de operación, así como la tasa y tipos de intereses aplicados para obtener el saldo deudor. Lo cual quiere decir que el pleno casatorio le está dando cierta formalidad a estos saldos deudores que antes no tenía o no se le exigía. Y por último, tratándose de una demanda presentada por un acreedor perteneciente al sistema financiero, tenemos que presentar los demás documentos indicados en el artículo 720 del Código Procesal Civil, fundamentalmente dos, ¿no? El documento respecto a la tasación del inmueble y el otro es el certificado de gravamen. Certificado negativo de gravamen. El siguiente precedente en este sexto pleno casatorio civil dice: el juez de la demanda, a los efectos de determinar la procedencia de la ejecución de garantías, examinar, evaluar, enjuiciar y dar cuenta expresamente en la motivación de su resolución si en el caso se cumplen los requisitos establecidos en los precedentes primero y segundo, lo que señalamos hace un momento. Recordar que en estos procesos de ejecución, cuando el juez admite la demanda, no expide un simple autoadmisorio, sino emite un mandato ejecutivo, una resolución en la que no solo admite la demanda, sino que además ordena el cumplimiento de dicha obligación bajo apercibimiento de iniciarse la ejecución forzada. Por lo tanto, resulta determinante, importante, que el juez no solamente analice las formalidades propias de una demanda, sino que cumpla lo que señaló el primer precedente y el segundo precedente. Esto quiere decir que si la demanda fue presentada por un acreedor que pertenece al sistema financiero, deberá analizar el documento de constitución de garantía hipotecaria y que ese documento cumpla lo establecido en el 1098 del Código Civil, el 1099 del Código Civil y si hubiera alguna norma especial también. Y en ese caso, de establecer que la obligación, si se encuentra ya determinada en el propio documento, no será exigible ningún otro documento. Pero si la obligación no fuera determinada, ahí tendrá que revisar si está en el primer supuesto, si es referente a cuenta corriente, tendrá que revisar si hay la letra de cambio a la vista emitida conforme a la última parte del 228 de la Ley de Bancos, o si la obligación se encuentra materializada en títulos valores, deberá analizar si ese título valor está debidamente protestado y si cumple las formalidades establecidas de la Ley de Títulos Valores, o si por lo tanto no hay cuenta corriente o no está materializada en títulos valores, deberá revisar la liquidación del saldo deudor, que a su vez deberá estar firmado por el representante del banco y con facultades para hacer liquidaciones. Todo eso tiene que revisar el juez, si cumple o no cumple lo establecido en los precedentes anteriores, bien primero y segundo. Además, el juez dice: el saldo deudor realizado por la parte ejecutante comprende abonos y cargos, o pagos a cuenta si los hubiere, atendiendo que el pacto de capitalización de intereses
solo es lícito en los supuestos indicados en los artículos 2, 1249 y 1250 del Código Civil. La capitalización de intereses es que los intereses que no han sido pagados oportunamente se suman al capital. Él crece, se incrementa y obviamente los intereses que periódicamente se van pagando, también el monto por intereses se va incrementando. Entonces esos intereses no pagados se suman al capital y el capital va creciendo y la deuda en cierto momento se vuelve impagable. Entonces esa capitalización de intereses conforme al Código Civil, para nosotros que somos los privados, para una persona natural o jurídica, además el juez debe tener en cuenta que el saldo deudor realizado por la parte ejecutante comprende abonos y cargos o pagos a cuenta si los hubiere, atendiendo que el pacto de capitalización de intereses solo es lícito en los supuestos indicados en los artículos 1249 y 1250 del Código Civil. Cabe recordar que la capitalización de intereses consiste en que los intereses no pagados oportunamente se suman al capital. El capital se incrementa, el monto de capital se incrementa y puede que en algún momento la deuda resulte siendo impagable. Ese pacto de capitalización de intereses lo pueden hacer los bancos, una empresa del sistema financiero, cuando se trata de cuentas bancarias, mercantiles y similares, que puede ser una financiera. Bien, pero en el caso de nosotros, personas naturales, por ejemplo, puede existir pacto de capitalización de intereses siempre que lo celebremos por escrito, después de contraída la obligación, y siempre que medie no menos de un año de atraso en el pago de los intereses. Es decir, la capitalización de intereses respecto a nosotros debe cumplir dos condiciones: que lo pactemos por escrito y que haya no menos de un año de atraso en el pago de los intereses. En tanto que para los bancos está permitido la capitalización de intereses sin problema. Eso también, en el caso que haya capitalización de intereses, el juez tendrá que tener en cuenta lo previsto en el artículo 1249 y 1250 del Código Civil. El cuarto precedente del sexto pleno casatorio dice: el juez, de considerar que el estado de cuenta del saldo deudor presenta evidentes omisiones de los requisitos. Por ejemplo, no está firmado por el representante del banco con facultades para liquidación, por ejemplo, y formalidades ya precisadas, o tiene notorias inconsistencias contables, es decir, el juez revisa, hace una operación básica de suma, resta, multiplicación, división y la cantidad puesta en el saldo deudor no coincide, ¿no?, con la operación realizada. En esos casos debe declarar inadmisible la demanda a los efectos de que el ejecutante presente nuevo estado de cuenta de saldo deudor conforme a sus observaciones. El juez tendrá que decir: inadmisible, subsane, hemos advertido cierta omisión, cierto defecto. En consecuencia, tiene un plazo para que usted pueda subsanar la demanda. El quinto precedente en el sexto pleno casatorio civil señala: el juez ejecutor, una vez determinada la procedencia de la ejecución, debe emitir el mandato de ejecución. Ya dije que el mandato de ejecución no es solamente un auto admisorio, es mucho más que eso.
admite la demanda a trámite, ordena el cumplimiento bajo apercibimiento, disponiendo el pago íntegro de la suma liquidada en el plazo indicado en el artículo 721 del Código Procesal Civil, bajo apercibimiento de proceder al remate judicial del bien dado en garantía, incluso si aquella se refiere a la obligación liquidada, si aquella suma excede del monto del gravamen establecido en el pacto de constitución de la garantía o en sus actos modificatorios y o ampliatorios. Hay que recordar que una cosa es el monto de la obligación liquidada, que puede incluir el capital, intereses, gastos. Esa suma liquidada es la obligación que hay que pagar. Y otra cosa es el monto del gravamen, el monto hasta el cual se ha constituido la hipoteca, el valor de la hipoteca. Entonces, puede ser que el monto del gravamen sea 50 y al final el monto de la obligación sea 100. Que el monto de la obligación haya al final sido superior en función del monto del gravamen, es posible, dado que ese incumplimiento ha generado intereses que no se ha pagado, moratorios, compensatorios, a su vez haya generado gastos, y al final la obligación, el monto de la obligación sea superior al monto del gravamen. El quinto precedente dice, el mandato debe ordenar el cumplimiento total de la obligación, aun si excede el monto del gravamen. Eso señala el quinto precedente del sexto pleno casatorio civil. El sexto precedente dice, el pago dispuesto en el mandato ejecutivo debe ser por suma líquida, 50,000 soles, 100,000 soles, 500,000 dólares, suma líquida, expresada en moneda, no pudiendo emitirse mandato ejecutivo disponiendo el pago de suma dineraria en parte líquida. Yo no puedo pedir, quiero que me paguen 50,000 soles y además el 20% de las utilidades que vaya a obtener la empresa en el siguiente ejercicio económico. No puedo pedir así. Tengo que pedir suma líquida. No puedo pedir suma ilíquida. Líquida se refiere expresado en moneda. El sexto precedente judicial del sexto pleno casatorio civil dice, el pago dispuesto en el mandato ejecutivo debe ser por suma líquida. Suma líquida quiere decir expresado en moneda, no pudiendo emitirse mandato ejecutivo disponiendo el pago de suma dineraria en parte líquida y en parte ilíquida. Esto quiere decir que yo no podría pedir, quiero que me paguen 50,000 soles y además el 20% de las utilidades del siguiente ejercicio económico. No, no puedo pedir así. Tiene que ser moneda. Bien. Al liquidarse tras el remate judicial o el pedido de adjudicación en pago del ejecutante, conforme al artículo 746 del Código Procesal Civil, salvo en lo atinente a los intereses, costas y costos que se generen después de la emisión del mandato de ejecución hasta la fecha de pago. Esto último quiere decir que es el acreedor quien debe presentar la liquidación del saldo deudor. Se supone que hasta el momento de la presentación de la demanda es todo lo que ha generado la obligación, capital, intereses, gastos. Hasta ese momento ya está liquidada. El juez no va a entrar a liquidar lo que es antes de la demanda. Yo no voy a poder pedirle al juez, quiero que usted haga la liquidación desde el momento que nace la obligación. No,
Se supone que desde que nace la obligación hasta el momento de presentación de la demanda, ya la liquidación fue hecha por el demandante. En todo caso, lo que se puede hacer después, liquidar con la ayuda del juez, es respecto de los intereses o las costas y costos que se generen después del mandato de ejecución. Eso sí podemos liquidarlo después dentro del desarrollo del proceso. Pero lo que es antes no se puede. Ya se supone que hay un saldo deudor, ya se supone que contiene la obligación, los intereses, los gastos, ya está liquidada la obligación hasta ese momento. Y el último precedente, el séptimo del sexto pleno casatorio civil, señala que el acreedor tan solo podrá ejecutar la hipoteca por el monto de esa garantía, es decir, por el monto del gravamen. Hay que recordar, el mandato de ejecución ordena el pago total de la obligación, incluso si es superior al monto del gravamen. Eso dice un precedente anterior, como ya lo señalamos. Sin embargo, cuando se trata de ejecutar la hipoteca, se hará en función del valor de la hipoteca, es decir, se hará en función del monto del gravamen. Porque aquí señala, el acreedor tan solo podrá ejecutar la hipoteca por el monto de esa garantía. Es decir, que su concesión está limitada al bien o bienes que se especifican al constituir la garantía y que también está limitada a la suma que expresa y claramente se determina en el correspondiente documento constitutivo de la garantía. Es decir, se ejecutará en función del monto del gravamen. El último precedente del sexto pleno casatorio civil señala: el acreedor tan solo podrá ejecutar la hipoteca por el monto de esa garantía, es decir, por el monto del gravamen. Es decir, que su concesión está limitada al bien o bienes que se especifican al constituir la garantía y que también está limitada a la suma que expresa y claramente se determina en el correspondiente documento constitutivo de la garantía. Cabe recordar un precedente anterior donde señalamos que cuando el juez emite el mandato ejecutivo, ordenará el cumplimiento total de la obligación, incluso si el monto fuera superior al monto del gravamen. Sin embargo, cuando se ejecuta la hipoteca, se hará en función del gravamen, en función del monto de la hipoteca. Eso es lo que señala el séptimo precedente del sexto pleno casatorio civil. Entonces, queridos amigos, en este pleno casatorio fundamentalmente se ha desarrollado cómo debemos presentar una demanda de ejecución de garantías, específicamente hipotecas, tratándose de una persona que no es parte del sistema financiero o tratándose de una persona jurídica que sí es parte del sistema financiero. Y ha establecido algunas reglas referentes a la ejecución de la garantía real, especialmente tratándose de hipotecas. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto. EGACAL, Escuela de Derecho.